Ya está, pasamos a brazo rápidamente. Solo para recordar, acá está la cabeza del húmero, ¿no es cierto? Miren, la primera línea punteada es el cuello anatómico, no tiene mucha importancia. El que me importa es este, el cuello quirúrgico. Ojo, ese es el cuello quirúrgico, la segunda línea punteada. Cuello quirúrgico. Está por debajo de los tubérculos, ¿no? Ya está, cuello quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay una fractura de cuello. Fractura de cuello. ¿Qué cuello se fractura? El quirúrgico. ¿Y por qué sangra mucho la fractura de cuello? Y forma un hematoma, ¿no? ¿Cómo se llama el hematoma? Henekin. Hematoma de Henekin. Hematoma de Henekin. Fractura de cuello quirúrgico. ¿Por qué? Porque rodea, bueno, acá no se ve, pero les voy a graficar. No les he puesto el gráfico. Miren, ahí está la arteria axilar. Miren, la arteria axilar entra a la fosa axilar. Y acá faltó que la arteria axilar da dos ramas que dan la vuelta al cuello quirúrgico. ¿Cómo se llaman esas dos ramas? Arterias circunflejas. Humerales porque van al cuello del húmero. Anterior y posterior. ¿Cómo se llaman las arterias que rodean al cuello quirúrgico? Arteria circunfleja humeral. Anterior y posterior. Las arterias circunflejas humerales, anteriores y posteriores, rodean al cuello quirúrgico. Por eso sangra la fractura. Tubérculo mayor, troquíter, tubérculo menor, troquín, ya saben quién se inserta. Acá hay una tuberosidad en la diáfisis del húmero, la tuberosidad deltoidea, porque el músculo deltoides se inserta en la clavícula, el acromion y las vértebras y baja y se inserta en la diáfisis del húmero. Ahí está la tuberosidad deltoidea del húmero, ¿ya? ¿Qué cara es? Esta es la cara anterior. La que estamos viendo es la cara anterior, ¿no? Esta es la cara posterior. Cara posterior, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos en la parte inferior la fosa del olecranon para el olecranon del cúbito, ¿no? Acá va a venir el olecranon del cúbito para hacer la articulación del codo. Miren, ahí está la tróclea del húmero. Por eso en el codo, ¿qué articulación tenemos? Tróclea o bisagra. ¿Entre quién? Entre el húmero y el cúbito. Tróclea o bisagra. Ya está. Esto sí es importante, ¿no? Si arriba teníamos los troquíter, troquín, que son importantes del húmero, abajo del húmero tenemos el epicóndilo. Como tal, el epicóndilo es lateral, porque el epicóndilo que está en la parte medial principalmente se llama epitróclea. Epitróclea. ¿Por qué? Porque acá tenemos la tróclea, acá está el cóndilo del húmero. Ya, pues y encima del cóndilo del húmero estará el epicóndilo. Y siempre el cóndilo está en la parte lateral, la tróclea está en la parte interna. La tróclea del húmero está en la parte interna. Tróclea, parte interna. Cóndilo del húmero está en la parte externa. Por eso tróclea está acá, epitróclea siempre en la parte interna. Cóndilo está afuera, epicóndilo siempre es lateral. Entonces tenemos el epicóndilo, que acuérdense siempre es lateral o externo, y la epitróclea, que es interno o medial. Ya está. ¿Qué músculos se insertan en la epitróclea? Entonces, recuérdense en la epitróclea, que está acá, epitróclea, que está acá, se insertan los músculos que van a venir ¿a dónde? A la parte anterior. De la epitróclea bajan los músculos a la parte anterior. ¿Y qué músculo teníamos en la parte anterior del antebrazo? Los flexores. ¿Y los pronadores o supinadores? Pronadores. Acá viene el pronador redondo, palmar mayor, menor y el cubital anterior, que son los músculos epitroclares, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la epitróclea, ¿qué músculos se insertan? Flexores, pronadores. En cambio, en el epicóndilo, el de afuera, ¿quién se inserta? Los que van hacia atrás. ¿Y quiénes van hacia atrás del antebrazo? Del epicóndilo bajan hacia atrás.
los extensores supinadores. Extensores supinadores. Ya está. El codo del tenista. ¿El tenista extiende o flexiona? Cuando hace su saque. Extiende. Entonces, como el tenista extiende, ¿cuál es lo que se va a inflamar? ¿El epicóndilo o el epitróclea? El epicóndilo, muy bien. Codo del tenista es la epicondilitis. En cambio, el golfista, con I, golfista, flexiona. El que juega golf, ¿no es cierto? Flexiona el codo, ¿no es cierto? Flexiona y luego tira. Pero flexiona, ¿no? Está constantemente flexionando. El codo del golfista es la epitrocleitis. Acuérdate, el golfista flexiona, el tenista extiende. Ya está. Epicondilitis, codo del tenista. Epitrocleitis, codo del golfista. Ya está. Muy bien, eso entonces tenemos. Para correlacionarlo de una vez, los músculos flexores y pronadores, ¿qué nervio los va a inervar? El mediano y algunos el cubital. En cambio, los extensores y supinadores del antebrazo, ¿quién los inerva? El radial. Ya está. En la parte anterior, el mediano con el cubital se pelean en la inervación, pero en la extensión no. En toda la parte, acuérdate del brazo, en toda la parte extensora, el que domina a todos es el radial. ¿Quién inerva el tríceps? El radial. ¿Quién inerva el anconio? El radial, porque está atrás. El supinador largo, el supinador corto, el radial. Los extensores de los dedos, el radial. Entonces, acuérdate, los que están atrás son el radial. En cambio, en la delante tenemos mediano y cubital. Del antebrazo, porque acá, ¿qué nervio domina? ¿Quién inerva el bíceps, al braquial anterior, al coracobraquial? El músculo cutáneo. En la parte anterior sí se pelean los nervios. Acá es músculo cutáneo, acá es cubital y acá es el mediano. ¿No es cierto? Mediano, cubital, músculo cutáneo y atrás todo el radial. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces relacionando. Ya está. Y en la parte posterior se deja ver acá dos fositas en la parte distal, ¿no? Una fosita para lo que viene a ser la fosa para el cóndilo del... Perdón, esta es la fosita radial para la cabeza del radio, la fosa radial para la cabeza del radio, que se viene a articular acá, ¿no? Esta es la tróclea, miren, ahí está la tróclea del húmero. Acá está el cóndilo, miren, se deja ver bien el cóndilo del húmero. Cóndilo y tróclea. Entonces, ¿esta qué estructura será? Esta de acá. Si esta es la tróclea, esta es la epitróclea. Si este es el cóndilo, entonces, ¿este qué es? El epicóndilo. ¿Ya? Ah, esta es la fosita para la apófisis coronoides del cúbito. Acá hay dos fositas. En la parte anterior tenemos la fosa olecraniana para el olecranon del cúbito. Y en la parte posterior tenemos dos fositas. La fosita coronoides para la apófisis coronoides del cúbito y la fosita radial para la cabeza del radio. Ya está. Muy bien. Acá se deja ver el tubérculo mayor. Miren, tubérculo mayor. Ya saben quién se inserta en el tubérculo mayor. El supra, el infra y el redondo menor. En el tubérculo menor, ¿quién se inserta? El subescapular. Debajo de los tubérculos, ¿qué vamos a tener? Miren, crestas. Debajo de los tubérculos tenemos las crestas. Entonces hay una cresta del tubérculo mayor y hay una cresta del tubérculo menor. Por debajo de cada uno hay las crestas. Ya está. ¿Qué músculo se inserta en la cresta del tubérculo mayor? El pectoral mayor. En la cresta del tubérculo mayor. Y en la cresta del tubérculo menor, ¿quién se inserta? En la cresta del tubérculo menor se inserta el redondo mayor y el dorsal ancho. Ya está. Ahí están los mayores, ¿no? Pectoral mayor
se inserta en la cresta del tubérculo mayor. Pectoral o redondo mayor y dorsal ancho en la cresta del tubérculo menor. En la cresta del tubérculo menor. ¿Estamos? Muy bien. Ya está. Músculos. Rápidamente, en la parte del brazo tenemos 3 músculos en la parte anterior. Y la parte posterior más fácil. Solo tenemos un músculo. ¿Qué músculo? En la parte posterior del brazo, ahí está. El tríceps, pues. El tríceps braquial es el músculo de la parte posterior. ¿Quién lo inerva? El radial, pues, porque está en la parte posterior, el nervio radial. Miren, tiene 3 porciones el tríceps, ¿no? ¿Por qué se llama tríceps? Porque tiene 3 porciones. La cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Pregunta, ¿qué cabeza pasa por los redondos? Por el menor y el mayor. ¿Qué cabeza pasaba? Larga. La cabeza larga, tienes que acordarte del tríceps, porque pasa entre los 2 redondos y forma el cuadrilátero y los triángulos. La cabeza larga. ¿Y dónde termina la cabeza larga? Ahí está, miren en el gráfico. Miren, esta es la cabeza larga. Y miren dónde está terminando. En el tubérculo infraglenoideo. Tubérculo infraglenoideo. Ahí lo está cruzando, ¿no? ¿Quién? El redondo mayor, miren. El redondo mayor. Ya está. La porción lateral medial. ¿Qué función hace el tríceps? Extensión del brazo. Lo inerva, valga la redundancia, el nervio radial. Ya está. Vamos a la parte anterior, donde están los flexores. El que está más superficial, ¿no? El bíceps. Ya está, el bíceps braquial, ¿no? ¿Está? ¿Qué porción será esta? Miren. Que llega a la porción, a la apófisis coracoides. Corta. Parece larga, ¿no? Pero miren, van a ver la diferencia. La corta llega a la apófisis coracoides, porque esta es la porción larga, miren. Esta es la porción larga, y no es que termine acá, miren, sigue. La porción larga sigue acá, miren. ¿Y dónde se inserta? En el tubérculo supraglenoideo. Se mete hasta arriba, hasta el tubérculo supraglenoideo. Por eso es la porción larga. Ya está. Entonces el bíceps tiene 2 porciones, corta y larga. La corta a la apófisis coracoides y la larga al tubérculo supraglenoideo. ¿Cuál es el principal movimiento del bíceps? ¿Cuál es el principal movimiento del bíceps? Supinación. Supinación. Ojo con ese dato. Correcto, hace flexión, pero más importante es supinación. Porque si me preguntaran quién es el más potente en hacer la flexión del antebrazo, es el que está por debajo del bíceps, que viene a ser, acá está, el braquial anterior. Miren, está por debajo del bíceps. El braquial anterior es el más potente en hacer la flexión. El braquial anterior, segundo músculo, está por debajo del bíceps. Entonces el braquial anterior es el más potente en hacer la flexión, ¿eh? Ojo con ese dato. Ya está. Y el más profundo, ¿quién es el más profundo? Braquial anterior es el más potente en hacer la flexión, el braquial anterior. Está por dentro del bíceps, ¿no? El que hace el punche es el bíceps, hace supinación. El que está por dentro es el braquial anterior. Y el que no se deja ver es el coracobraquial. ¿Ya? Está por dentro, coracobraquial. Está por dentro. Y esos son los 3 músculos de la parte anterior del brazo. Bíceps, plano superficial, braquial anterior, plano medio, y por dentro el coracobraquial. Y no hay pierde. A estos 3 músculos de la parte anterior, ¿quién los inerva? El músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo. Ya está, fácil. Atrás, tríceps radial. Adelante, bíceps, braquial anterior y coracobraquial. Lo inerva el nervio músculo cutáneo.
¿A quién de estos tres músculos perfora el músculo cutáneo? Coracobraquial. De estos tres músculos, al que lo perfora es al coracobraquial. El músculo coracobraquial es atravesado por el músculo cutáneo. Ya está. Muy bien. Nuevamente, para hacerles recordar, miren, ahí está. Cuando pasa por debajo del pectoral mayor, ya se llama arteria humeral, ¿no? Y miren, ahí está su rama, miren que se va hacia atrás y profundo. ¿Qué rama será esta? La humeral profunda. Miren cómo se da la vuelta a la humeral profunda y va a pasar por el canal de torsión, que no lo habíamos visto, ¿no es cierto? Acá está el canal de torsión del húmero. No se deja ver muy bien. Canal de torsión del húmero. En la parte posterior, el canal de torsión. Porque por ahí va a pasar, ¿quién? Ahí esta arteria, pues. Por el canal de torsión pasa la arteria humeral profunda, que siempre se olvidan, y el nervio radial. Miren, la humeral profunda, ¿no? Que se va hacia atrás. Nuevamente, ya acá está, para que nunca se olviden, ¿ah? Miren, van en parejita, ¿ve? Nunca se sueltan. Nervio radial y la arteria humeral profunda. Canal de torsión. ¿Y por qué triángulo pasan? Avelino Gutiérrez. Por el triángulo Avelino Gutiérrez y por el canal de torsión pasan estos dos juntitos. Nervio radial y arteria humeral profunda. ¿Quién será este nervio? Miren, que se va al antebrazo y va a inervar a todos de la parte anterior, al bíceps, el músculo cutáneo. Está el músculo cutáneo. El nervio que se queda en el hombro y está posterior, el nervio axilar, ¿no? El nervio axilar. No se deja ver acá el nervio axilar, está en la parte posterior. Luego viene acá el nervio mediano, es el que pasa, miren, en el codo, pasa por el medio, nervio mediano. Y el que se va hacia atrás, en la parte medial, miren, y pasa por el canal epitrócleo olecraniano. Epitrócleo olecraniano. ¿Quién pasa por el canal epitrócleo olecraniano? El nervio cubital, o también llamado nervio ulnar, ¿no? Cubital o ulna es lo mismo, ¿no? El nervio cubital pasa por el canal epitrócleo olecraniano. Ya está. Entonces ustedes más o menos imaginen, ¿no? El nervio que se va hacia atrás y se queda en la axila, ¿quién es? El nervio axilar. Importante del nervio axilar, deltoides. Acuérdate, ahí quedó axilar. Nervio axilar se queda en el hueco axilar y inerva el deltoides, punto. El músculo cutáneo viene acá lateral y se queda en el antebrazo. El músculo cutáneo, ¿no? Pero eso es su inervación motora, porque el músculo cutáneo se viene hasta acá, mira. O sea, si a uno le hincan esta parte lateral, ese es por el músculo cutáneo. Porque estos nervios son mixtos, son sensitivos motores, ¿ya? El músculo cutáneo. Pero su inervación motora quedó acá. Bíceps, braquial anterior, coracobraquial. Ese es el músculo cutáneo. Ya está. Luego viene el mediano. El mediano siempre pasa por el medio. El medio del codo, el medio del carpo, miren. Cuando ustedes hacen puño, ese es el tendón del palmar menor y por dentro está pasando, o por el medio, al costadito, pero lateral está pasando el mediano. Por acá pasa el mediano. Cuando hay amputación de los 3 primeros dedos, uno hace bloqueo acá, nervio mediano, porque por ahí está pasando, por fuera del palmar menor. El mediano siempre pasa por el medio, ¿no? El mediano, ¿a quién inerva? A los flexores y pronadores. Mediano, pues, flexores y pronadores. Y su inervación sensitiva, ¿dónde termina? En los 3 primeros dedos y la mitad del cuarto. 3 primeros dedos y la mitad del cuarto. Ahí terminó el mediano, ¿no es cierto? Ya está, tienen que imaginarse. Luego por acá, ¿quién pasará por acá? Que cuando te golpeas, ¿no? Te pasa la corriente cubital. Entonces acá, por acá pasa el nervio
cubital, por el canal epitrócleo olecraniano. Ahí está el olecrano y el epitrócleo. Por acá pasa el nervio cubital. Por eso cuando uno se golpea, ¿no es cierto? Ahí está el nervio cubital. Se va hacia acá y viene por este lado, medial. Y por eso, ¿dónde termina su inervación sensitiva del cubital? Quinto y mitad del cuarto. Este es el cubital. Y el radial es el que domina la parte posterior. El axilar se quedó acá. El radial viene acá, tríceps, a los extensores y supinadores y toda la parte del dorso, ¿no? Es el radial, toda la parte del dorso. Ya está, y esa es la inervación en el brazo y antebrazo. Muy bien.